Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Ivonne Klinger, que también es expresa política, pero ella viene representando en este caso al colectivo de Crisol. Ivonne, siendo estudiante, ocupó la Facultad de Medicina con el golpe de Estado, porque era estudiante de Medicina. Fue detenida primero en La Tablada y Punta de Rieles. Luego de la salida de la cárcel, Ivonne culmina la carrera de medicina. Y también integra la causa de las 28 mujeres contra la violencia sexual durante el terrorismo de Estado. Adelante, Ivonne. Muchas gracias. Sí. Bueno, buenas noches. La verdad que estaba difícil para venir, muy frío, y ayer recibimos un baltazo de exigencia en torno a democracia y justicia en este país. Muy duro, muy necesario. Excelente, Karina Tassino, exigiendo que el presidente estuviera presente ahí y se haga responsable de su cargo de responsable de todas las Fuerzas Armadas. Al final voy a hablar un poquito más de eso porque la verdad que me movió mucho el piso. Bueno, el 27 de junio del 73 yo era estudiante de medicina. Ya habíamos resuelto en una asamblea bastante tiempo antes la ocupación de los locales de estudio. Por lo tanto, cuando empezó a sonar la música folclórica de los olimareños cantando a Don José, que empezó a cambiar la radio, todo el mundo lo mismo, y después las marchas militares, y que bueno, afrontar la mochila. La juventud tiene eso de... Tenemos tanta fuerza, tenemos tanto poder, vamos con la verdad, vamos con la justicia, por lo tanto vamos a ganar. Puse 2 milanesas al pan y una muda de ropa en la mochila y me fui a ocupar la facultad. Allá llegamos, había muchos estudiantes, nos veíamos con los estudiantes de química, nos saludamos con los obreros de Alpargata, la fábrica de Alpargata estaba cerca, y de repente miramos y estaba todo el palacio cercado de tanques. Ahí ya fue un golpe duro. Los tanques empezaron dando vuelta ahí, a los 3 días empezaron a dar vuelta también por la facultad y levantaban los cañones cuando pasaban por ahí porque mirábamos de arriba. Tuvimos la visita de Aurelio González, que nos llevaba noticias de las ocupaciones de fábricas, porque el tema ahí era que no teníamos radio, nos cortaron el teléfono de la facultad a los 2 días, y él nos llevaba noticias de otras ocupaciones, que era lo que queríamos saber. Me queda la imagen de cuando estaba arriba de la facultad, ver un señor que salía de mañana temprano con el perrito y miraba por General Flores a ambos lados a ver si podía cruzar, y no había ni un auto ni un ómnibus, o sea, se quedaba esperando a ver si tenía que esperar algo o no. Estaba paralizado Montevideo, la verdad, era maravilloso. Vimos apagar la llama de ANCAP, esto fue creo que el 7 de julio por ahí. Fue un hurra y un aplauso porque se jugaron la vida de los muchachos para apagar esa llama, pero después vinieron las patadas en la puerta y rompieron la puerta de la facultad, y entraron los soldados y nos sacaron, por supuesto, a todos para afuera, no muy amablemente, y fuimos fichados. A partir de la fichada, cada uno para su casa, ellos tomaron la veeduría y de ahí sacaron nuestras direcciones, y al poco tiempo empezamos a ser citados para presentarnos en primer lugar en la policía. Yo leí varias veces mi citación y lo hablé con mis padres, con mi hermana, y resolví que no me presentaba, que no había garantía ninguna. Sabía que estaba llenándose el cilindro de gente que estaba siendo detenida, que vaciaban las ocupaciones, pero se llenaba de nuevo con otros obreros, o sea que era una situación muy difícil, y dije no. Bueno, eso implicó que yo pasé de ser una simple estudiante de medicina a ser una especie de peligro
grado C, que era el peor de todo, y pasé a estar requerida. Estuve 8 años clandestina, militando todo el tiempo, reuniéndome con mis compañeros que nos podíamos ver, con los semiclandestinos, con gente que militaba en facultad. Nos reunimos con otras facultades, hicimos volantes, hicimos pintadas. En el 80, cuando el plebiscito del 80, trabajamos muchísimo y pensamos que ellos, tal como dicen ahora, iban a respetar el resultado del plebiscito, pero no lo hicieron. Yo caí en enero del 82, caminando por la calle Santiago Rivas, en el buceo, me piden documentos, inmediatamente me rodean, me meten dentro de un auto, capucha, cabeza al piso y me aprietan contra el piso del auto para que no grite, y ahí desaparezco por más de 3 meses, casi 4 meses. No sabía dónde estaba. Me enteré después, mucho después, que había sido llevada a la Tablada. La Tablada era un centro clandestino de detención y secuestro y desaparición de personas. O sea, ya a esa altura la OCOA, que era la organización coordinadora de la lucha antisubversiva, trabajaba de esa manera, secuestraba gente en la calle o en las casas y después negaba a las familias, por eso yo digo que eran secuestros, no eran detenciones, negaba a las familias de que nosotros estuviéramos detenidos. Hasta que, si tenías suerte, si el corazón no te fallaba o lo que fuera, podías pasar después a la justicia militar, que siempre era a través de un lugar ya no clandestino. En el caso mío me llevaron al cuarto de caballería y yo aparezco detenida con una fecha de abril, y no en enero, abril del 82. O sea que esos meses yo no existía. Lo digo porque al lado mío, en la celda de al lado, estaba Miguel Matos, que fue detenido 2 días antes que yo, el 29 de enero. Y él no está, no apareció, como otros compañeros que estaban ahí. No me extraña, porque el recibimiento que me hicieron a mí en la Tablada, yo lo he comentado, fue desnudarme totalmente, lo único que no te sacaban era la capucha, meterme en una ducha y empezar a sentir las botas caminando alrededor tuyo diciéndote lo que te iban a hacer, lo que te iba a pasar, y evaluándote desde el punto de vista femenino, a ver en qué estabas bien y en qué estabas mal. Esto lo reconoció además Asensio Lucero, uno de los, era en ese momento capitán del 9º Caballería, delante de la jueza Estarico, que era una de las juezas que nos interrogó, diciendo que eso se hacía para ablandar a las mujeres, servía para ablandar a las mujeres, desnudarlas y manosearlas. O sea que lo dijo olímpicamente como algo totalmente natural. Y tan natural es que me tomé el atrevimiento de traer un libro que se llama Milico, editado en Chile por un escritor, José Miguel Varas, que me lo mandó porque él recibió un material en forma anónima de lo que es seguramente una parte muy pequeña del curso que recibían algunos oficiales que iban especialmente a entrenarse para este tipo de tareas, ya podemos llamarlo. Que empieza diciendo, yo lo tengo acá escrito más grande, perdón, lo veo poco. Empieza diciendo que la artillería es la reina de las batallas, era la reina de las batallas, pero ahora las batallas y la reina de las batallas es la información, la inteligencia y sobre todo la parte psicológica. Entonces, en las clases, la segunda clase que le dieron, técnicas de interrogatorio, habla de la combinación de métodos mentales y físicos. La primera etapa son los métodos mentales. Dice,
Con el ablandamiento de la etapa inicial, incluyendo constantes injurias y manifestaciones de desprecio, se busca crear en el detenido sensaciones de fragilidad, desamparo, pérdida de valor, como persona. Él debe comprender que sus interrogadores y guardias tienen poder absoluto sobre su vida, sobre su integridad física y psíquica, y que pueden proceder de forma totalmente arbitraria. Se puede comenzar, es conveniente ejecutar una ocasional acción física violenta, golpes de pies y manos acompañados de injuria, escupidas, manoseos, en el caso de las prisioneras mujeres. Pero después vienen las medidas. Primero, retiro total de ropas. Segundo, desorientación del detenido en cuanto al lugar donde se encuentra, la hora, si es de día, si es de noche, el tiempo transcurrido. El lugar de detención debe ser desnudo, ojalá muros y piso de cemento, lóbrego. Es aconsejable mantenerlo desasiado, con manchas en las paredes, papeles sucios, restos en el suelo. Esto contribuye a producir en el sujeto la sensación de ser objeto de desprecio, lo desvaloriza a sus propios ojos, le produce un efecto de depresión. Prohibición de ir al retrete. Si el sujeto se orina y defeca en la celda, llamarle la atención duramente, insultarlo por su falta de aseo, ordenarle limpiar sus excrementos con elementos inadecuados, escobilla pequeña, trapo sucio, una escobita vieja. Si lo autoriza a ir al retrete, llevarlo con la guardia armada, por supuesto dejar abiertas las puertas y darle tiempo escaso e insuficiente para poder hacer sus necesidades. Amenazas a familiares cercanos, un uso de grabaciones, gritos, dolor de mujeres y hombres, y utilizar eso de acuerdo a la sensibilidad del prisionero cuando sentía que si le decían que era su madre reaccionaba más o que su sobrina o que su hija. Ventajas de este sistema, dice varias cosas, pero fundamentalmente nos deja cicatrices. Sus efectos son más duraderos y sí son mucho más duraderos. Cuando tuvimos que hablar frente a 3 jueces distintos, porque estos 12 años que hace que presentamos la denuncia, los 3 jueces distintos lograron que nosotros nos quebráramos al hablar, porque la revictimización es cierta y no hay más remedio, por más que uno siga adelante y por más que se logren muchísimas cosas como esta, de poder seguir hablando con ustedes y luchando por la verdad y la justicia. Las normas básicas de los prisioneros serán mantenidas constantemente con la vista vendada, prohibición total de sueño. Algunos jueces nos preguntaban cómo dormíamos y descansábamos bien, estaban en la Luna de Valencia. La comida poca o nula, la alimentación, elevar temperatura en celdas cuando era verano, en el caso mío yo caía en enero, me ponían ponchos, de esos ponchos gruesos, verdes, muchos ponchos arriba, estando en el plantón. Bueno, la dejo por acá, sigue, pero la dejo por acá. Ayer vivimos una jornada, digo esto porque creo que lo demás más o menos ya lo conocemos. Pero estos cursos que hacían estas personas, las hacían porque habían decidido hacerlo, nadie los obligó, y cobraban mucho más que el resto de los oficiales. Cobraban extra por trabajar en estos centros clandestinos de muerte y de desaparición de personas, en la tabla de desaparición que dice compañero. Ayer vivimos en el Bueno, quisiera traer un poco de presente a esta historia. Ayer vivimos una jornada muy emotiva que gritó fuerte por la falta de respuesta frente a la violencia, a los ataques a los derechos humanos, que promueve la desmemoria y que no es
impuesta y resuelta por el Estado. Busca la falta de condena social de los hechos. Y de esa falta de condena social me quiero contestar con un trozo de un poema de Benedetti que dice: en mi lejano país, en cambio, los héroes, que también los hay, no pueden ser nombrados con voz alta, ni abrazados con su bandera, ni siquiera aludidos por el llanto. Sencillamente no han sido autorizados a existir como cadáveres, ni menos aún como cadáveres reverberantes. Ah, pero ¿quién podrá evitar que desde su inexpugnable clandestinidad esas muertes ilegales conspiren? Esas muertes ilegales, compañeros, siguen conspirando, porque la gente los sigue buscando, porque las madres y las abuelas y las tías y los hermanos y los hijos no ceden, y eso es lo que importa. Quiero terminar esta exposición diciendo que hay otra cara de los libros, y es este libro, 5 libros que hicieron los estudiantes de la Facultad de Artes, lo que era antes Bellas Artes, porque se juntaron con un grupo de expresas y nos preguntaron, pidieron cuentos, que hiciéramos cuentos de las historias de la clandestinidad, del penal de Punta de Rieles, donde hicimos muchas anécdotas de cómo nos sosteníamos unas a otras y nos defendíamos, y hicieron libros preciosos. Este es el primero de los 5 libros que hicieron 100 estudiantes jóvenes, que cuenta el golpe de Estado para niños. Y lo cuenta con una historia que habla de animalitos en un lugar que se llama el río de los pájaros pintados, donde los animalitos, que son los animalitos de las monedas, la carpincha, el pumita, o sea, los bichitos de esos, todos los que están en las monedas, hasta que llegan los botones. Los botones les prohíben todo, les prohíben el color, son grises los botones, además, igual que los uniformes nuestros, y tienen en lugar de una espada una aguja. Ahora quiero mostrar. Y les prohíben hasta los panaderos. Los panaderos fue el símbolo que nosotros utilizamos, hicimos unas remeras de expresas políticas con el símbolo del panadero, que hace que cuando sopla viento se escapen las semillas y surjan y se prendan por todos lados. Prohíben los panaderos, pero la carpincha y los bichitos estos se empiezan a reunir clandestinamente y a plantar panaderos en las macetas. Entonces, cuando juntan muchos panaderos un día de mucho viento, largan los panaderos y los panaderos se llevan a los botones, los empujan, los vuelan y los meten en el costurero, donde deben estar. Y así termina el cuento para niños del golpe de Estado. Y termina con esta frase: esto es verdad y no miento, como me lo contaron, te lo cuento. Muchas gracias. Gracias, Ivonne. Te trajiste la biblioteca. No, ese que me voy a notar. Se agotó, pero lo vamos a hacer de nuevo. Bueno, ahora seguimos con Pablo Ferroni.